Gracias por las palabras, por la presentación. Y sí, se los advierto, voy a llorar. Ya me conocen, ya saben cómo soy yo. Quiero contarles una historia el día de hoy. Y les quiero contar una historia que es mi historia. Ese que ven ahí es Adrián cuando tenía 6 años. Ese piojito güero es Adrián cuando tenía 6 años, cuando entró a primero de primaria, que son los recuerdos que tengo como más viejos de mi vida. Y bueno, pues como todos los niños, ese Adrián de 6 años tenía un sueño. Y ese sueño era conocer Disneylandia. La tierra de la fantasía. La tierra donde todo puede pasar. La tierra donde los sueños se cumplen. Y además ese Adrián, que nació en una familia clase media, con limitaciones, veía cómo sus amigos iban a Disneylandia y regresaban con orejas de Mickey Mouse. Y regresaban felices y ese Adrián se tenía que limitar a ver la entrada de Disney en la televisión. Y cantaba El mágico mundo de colores. Y lo bailaba también. Claro. Y yo me limitaba a eso y tenía unas vecinas que su papá trabajaba en Mexicana de Aviación y que tenían la fortuna de prácticamente ir cada año a Disneylandia. Y yo disfrutaba el que ellas fueran porque me contaban lo que vivían, me contaban las experiencias que tenían y los juegos a los que se habían subido y los viajes en esos Dumbos voladores maravillosos, y yo lo vivía. Lo vivía con ellas y disfrutaba su éxito y disfrutaba su alegría, pero yo quería estar ahí. Yo tenía la idea de estar ahí y me lo propuse desde que tenía 6 años. Y ahí me di cuenta que en esta vida hay que tener objetivos, que en esta vida hay que crearse sueños, pero que no se queden en sueños, que se queden en ideas fijas todo el tiempo. Después Adrián creció y siguió queriendo ir a Disney. Y entonces se convirtió en esta cosa amorfa. Lo lamento, ese soy yo. Sí, fui feo alguna vez. Se acabó, en el pasado. Y era esta cosa amorfa, llena de barros, con lentes horribles, donde los brazos te llegan al suelo, la cintura la tienes aquí, las orejas te crecen, el pelo, yo no sé qué demonios me pasó, porque además siempre te toman la foto de la escuela cuando peor te ves. O sea, es como castigo divino de dejamos un testigo de lo feo que eres para toda tu vida. Pero ese Adrián feo de lentes totalmente ñoñesco tenía un sueño. Y ese sueño era estudiar en la que para mí ha sido toda la vida una de las mejores instituciones privadas que hay en el país, que es el Tecnológico de Monterrey. Y en ese entonces estaba yo en la secundaria y tenía 13 años. Y yo vivía muy cerca de esta escuela. Y cada vez que pasábamos por ahí en el coche que teníamos, me acuerdo perfecto, una Ford Fairmont roja, que mi mamá mide unos 50 y traía este camión de bomberos, y que quedaba de subida a la escuela y cada vez que pasábamos mi mamá sacaba el clutch cuando yo le decía, mamá, quiero estudiar aquí, la camioneta sí le iba para atrás. Porque veía su cara de preocupación. Cuando yo le decía, mamá, yo quiero estudiar en esta escuela, veía la cara que ella ponía de saber que no lo iba a poder pagar. Y cada vez que decía yo eso y se lo decía a mi papá decía, aunque comamos frijoles con arroz, tú vas a estudiar ahí. Pero yo no era capaz de quitarle el pan a mi familia para poder estudiar ahí. Yo tenía que hacer algo. Y me quedé con ese sueño. Y me quedé con esa idea y la plasmé y la idealicé y viví con ella otros tantos años más. No tenía yo más que otra que seguir pensando que yo tenía que estudiar ahí fuere lo que fuere, porque yo quería realizar mi sueño. Crecí, me compuse un poco, y entonces llegó otro sueño, llegó otro objetivo.
Y ese objetivo, por una fascinación que tengo yo por la cultura francesa, que por cierto aquí hay 2 compañeras de Royal Canin de Francia, merci beaucoup. Yo quería ir a París ahora, pero seguía queriendo ir a Disney, pero seguía queriendo estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Y estaba yo en ese entonces en la preparatoria y tenía 16 años. Y me propuse el sueño de conocer París, pero además con un objetivo claro que era: yo no voy a ir a París si no sé cuando menos comunicarme en el idioma. Y me propuse el sueño, pero no se quedó en un sueño. Lo idealicé y lo visualicé y dije: yo tengo que llegar ahí y tengo que hacerlo un día realidad. Y entonces estudié en el Tecnológico de Monterrey, porque me dediqué a buscar la forma de hacerlo. Y me di cuenta que casualmente la escuela donde yo estudiaba en la secundaria y la preparatoria le daba una beca al mejor promedio de la generación, a una persona, a una sola persona se la daba. Y logré que esa beca fuera para mí. Y estudiaba día y noche para poder llegar y poder cumplir mi sueño. Y la constancia me llevó a mi primer éxito, que fue estudiar en esa escuela. Con gente muy, 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 muy poderosa de dinero. Con gente millonaria. Con gente en la que yo mismo ni siquiera me sentía que encajaba de manera fácil. Pero me di cuenta que también tenía el superpoder de mimetizarme. Quizá los ojos verdes me ayudaron un poco. Quizá el acento de barrio no. Pero me permitió formarme con gente muy importante, con gente que hoy tiene posiciones muy importantes en el país y que fueron mis compañeros de escuela. Pero entonces cumplí ese sueño y llegó otro sueño. Y llegó una vez una compañía que se llama Mars a reclutar gente al Tecnológico de Monterrey. Y entonces yo dije: yo quiero trabajar en esa empresa. Y lo que me apasionaba era ver los M&M's, que desde entonces tengo una fascinación por los M&M's y la gente que me conoce lo sabe. Y yo quería trabajar en el área de chocolate. Esa era mi idea. Y entonces terminó el proceso de la entrevista, digamos, así como en un auditorio, alguien se paró y habló de la compañía, recogió currículums, yo entregué el mío y decía: soy Adrián Rodríguez, mucho gusto. No decía nada más, porque yo me había dedicado a estudiar toda mi vida. Solamente había estudiado, nunca había trabajado. Por la beca tuve la fortuna de no tener que trabajar y me dediqué al 100% de mis estudios. Y yo dije: por supuesto que me van a contratar. Si fui el mejor promedio de mi generación, si tuve un borrego de oro, si fui mención honorífica de excelencia, ¿cómo no me van a contratar? Si fui el mejor promedio de todas las carreras de esa generación, ¿cómo no me van a contratar? ¿Y qué creen? No me contrataron. Pero me propuse el sueño y lo idealicé. Y dije: yo tengo que estar ahí algún día. Y cada año que yo veía oportunidades de trabajar ahí, volvía a meter mi currículum. ¿Y qué creen? No me llamaron. No me llamaban. Y yo seguía luchando y trabajando y poniendo empeño en lo que hacía todos los días, pero ellos no me llamaban. Pero eso no me derrotó. Yo sabía que tenía que trabajar ahí. Y entonces, todo esto ha transcurrido y me di cuenta también en un mensaje, en una película que uno casi siempre ve de niño. Obviamente tendrán que entender que tengo una fascinación por Disney. Y vi la película ya grande nuevamente. Y entonces hay una escena donde Alicia conoce al gato. Y entonces Alicia le pregunta al gato que solo quiere saber qué camino debe tomar. Y el gato le pregunta: eso depende a dónde quieras ir. Y entonces Alicia, casual, le contesta: eso no importa, solo si tú me dices. Y entonces el gato la interrumpe y le dice: entonces si realmente no importa el camino que quieras tomar, realmente no importa, perdón, si no tienes idea a dónde quieres llegar, entonces ¿qué más da el camino que tú elijas? Y me di cuenta que entonces hay que elegir caminos para que las cosas sucedan. Y empecé a luchar y a elegir caminos para que las cosas sucedieran en mi vida. Ya había llegado una, ya había podido lograr estudiar en esa escuela, pero me faltaban muchas más. Y entonces
empecé a generarme una misión de vida. Y esa misión de vida para mí es trascender en todo aquel y todo aquello que me rodea. Esa es mi visión de vida, eso es mi máximo. Hablaba César de la felicidad. Yo creo que la felicidad es un camino que hay que recorrer todos los días, pero para mí, trascender en cada uno de los que me rodea es mi visión de vida. Eso es lo que yo quiero hacer. Y después también me creé una misión y me prometí a mí mismo que iba a orientar cada una de mis acciones, de mis valores, de mis creencias, en dejar un legado positivo y amoroso. Siempre siéndome fiel a mí mismo, a mis valores, a pesar de ser a veces criticado y juzgado, sí, tal cual, por mis preferencias, por mi forma de ser. Sin embargo, ser fiel a mí mismo era lo más importante, siempre como persona y como profesionista. Y entonces con una visión y una misión de vida empezó a suceder la magia. De pronto, 30 años después, tuve mis orejas de Disney. Y lo primero que hice llegando al hotel fue ponerme esas orejas y tomarme esa foto. Para mí. Para darme cuenta que podía conseguir mis sueños. Para darme cuenta que podía seguir siendo ese niño que soñaba cuando era pequeño. Y que no importa el tiempo que te lleve, 30 años después, llegué a Disney. ¿Y qué creen? Me subí a los Dumbos voladores. Era el único ridículo, con orejas de Disney, de Mickey Mouse en los Dumbos voladores. Y corrí y abracé a Mickey Mouse y le di un beso a Cenicienta. Y me sentía yo el niño de 6 años que estaba disfrutando eso. Fue maravilloso. Y también después, 19 años, tuve la fortuna de ir a París. Y lo primero que hice llegando a París fue dejar mis maletas y correr a la Torre Eiffel. Me caminé 2 horas para llegar a la Torre Eiffel, en la lluvia. Y cuando llegué abajo de la Torre Eiffel y vi esa cosa majestuosa que yo había soñado hace tanto tiempo, lo primero que hice, ¿qué creen que fue? Llorar. Llorar como un niño. Y entonces pude pedir que me dieran un boleto y pude pedir algo de comer en francés porque yo me había propuesto lograr eso. Y lo logré. Y llegué a París 19 años después de que mi sueño había llegado. Porque me lo propuse, porque creé un plan. Porque tenía yo claras, firmes mis convicciones y mis ideales. Y después, también tuve este reconocimiento que les decía, me gradué del TEC de Monterrey 10 años después de que mi sueño era estudiar ahí. Mi madre, la más orgullosa del mundo, por supuesto, mi fan número 1. La persona que siempre está atrás de mí. La que es literal el aire atrás de mis alas para darme la motivación que necesito todos los días. ¿Y qué creen? 9 años de salir de la carrera llegué a Mars. Pero además llegué a Banfield, no llegué a cualquier Mars. Llegué a un Banfield que me permitió amar y abrazar la profesión veterinaria sin ser veterinario. Abrazar y besar perros todos los días y ver familias felices que se llevan a sus perros sanos. Y eso es gracias a ustedes. Y valoro esta profesión como no tienen una idea más que la mía. Porque me han dado la oportunidad de crecer con ustedes. Quiero agradecerles a todos por dejarme ser un superhéroe. Quiero agradecerles a todos por dejarme ser parte de este gremio veterinario. Quiero que veamos este video, por favor. Decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor
talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Gracias, gracias infinitas a todos por ayudarme a ser parte de mi visión de vida, por darme la razón de ser y estar aquí. Gracias, César. Gracias, Alex. Gracias, Mindale. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Le pedimos a nuestro